Entonces, frente a lo paradójico de la ley de obediencia de vida, que permitía perseguir a la misma persona por la apropiación de la menor, lo impedía por el secuestro de la mamá. O sea, el mismo Turco Giuliani del Cerro habían sido los apropiadores y quienes secuestraron a Gertrudis Glatzik, pero estaba con la beba. Entonces, por un lado quedaba impune, por el otro lado podía perseguirse. Y eso fue lo que se planteó en el escrito. O sea, le pedimos permiso al CIRA, o qué pensaba el CIRA sobre que nos metiéramos en la causa de la apropiación de la menor a investigar qué pasó con los padres. Y Abuelas dijo que sí, que no había problema, entonces nos metimos primero como CELS, porque también era una novedad que una organización se presentara como querellante. El Código Penal solo dice que el cónyuge, ascendientes o descendientes, pero no una organización. Y entonces nos metimos como CELS y nos metimos como apoderados de Buscarita, la mamá de José Poblete. La querella se presentó en el año 2000, o sea, José y Gertrudis desaparecieron en el año 78 y estuvieron detenidos en el Olimpo, en el Centro Clandestino de Detención en el Olimpo. Y a Claudia Victoria fue hasta el centro y a los 2 días se la llevaron, y hasta el febrero del 2000 estuvo apropiada por un matrimonio que se llama Landa, y en febrero del 2000 ella recupera su identidad. Entonces, en el caso estaban imputados los Landa, que eran los apropiadores, y también Julio Héctor Simón, alias el Turco, y Juan Antonio del Cerro, alias Colores, que se murió. Colores no llegó al juicio. Se presenta la querella y en marzo del 2001 el juez Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. Y en el 2001 el juez declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida en una resolución muy extensa y muy completa. Parecía casi como un libro sobre derecho penal internacional, porque digamos, hasta ahora no se había, o sea, si bien se invocaba, no se había hablado mucho al respecto. Y indagan a Colores y al Turco Julián, y en abril los procesan con prisión preventiva por estos hechos. Y así siguió el caso, fue así como una cosa muy importante. Fue un 6 de marzo del 2001 que yo estaba con Lilia Ferreira en una declaración por los juicios por la verdad, en el caso de Walsh, y María José estaba notificándose con Horacio Berbisky en el juzgado de Cavallo. Fue una cosa muy emocionante ese día. Después siguió, o sea, el curso como cualquier caso, por supuesto las defensas apelaron, la Cámara resolvió el 9 de noviembre del 2001, también confirmó la decisión de Cavallo. La única diferencia es que Cavallo hablaba de genocidio, pero la Cámara no toma en cuenta eso. Y el 29 de agosto del 2002, el Procurador General de la Nación, que es quien generalmente opina antes de la Corte, aunque no es vinculante su decisión, también declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida en este caso. Diciendo, la Cámara, una cosa que dijo es que era una obligación para el Estado argentino investigar estos casos. Y Becerra, además de hacer lugar a la legitimación del CELS para presentarse en nombre del colectivo de personas, también menciona la desaparición forzada como que no es un delito nuevo, sino que formaba parte de lo mismo que la privación ilegal de la libertad, que es el delito que está tipificado en nuestro código. La desaparición forzada es una referencia, no está tipificado, existen las convenciones, pero no está en el código. Uno no puede imputar, o sea, indagar a alguien por desaparición forzada todavía. Así que a partir de ahí empezó como una espera de la Corte, decir, bueno, ¿cuándo la Corte se iba a pronunciar? Y la Corte tardó 3 años en hacerlo. Mientras tanto, después del caso Poblete, empezaron quizás a acercarse más personas al CELS para ver si podían iniciar su causa, o en realidad reiniciarla, porque en muchos casos ya habían sido había iniciado investigaciones en los 80, pero que son las que quedaron truncas con las leyes de punto final y evidencia de vida.